en un contexto donde en el Senado también hay pliegos de ascensos militares que están trabados desde hace mucho tiempo. Y parece que Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a desempolvarlos, con algunas polémicas alrededor de justamente esos nombramientos que se vienen. Julio Martínez es senador nacional de Juntos por el Cambio y exministro de Defensa. Martínez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted y buenas tardes a la audiencia. ¿Qué es lo primero que hay que conocer respecto a esta discusión pendiente desde hace ya años que tiene que ver con el ascenso de distintos militares? Lo primero que hay que conocer es que siempre este proceso fue rutinario, fue normal, fue de acuerdo, respetando la institucionalidad, que los pliegos que elevaban las fuerzas, cada una de las Fuerzas Armadas, normalmente eran respetadas, pasaban por algunos filtros de derechos humanos y de otros, pero eran respetadas por el Ministerio, por el Ejecutivo y por la Cámara de Senadores. Esa tradición del año pasado y de ahora se ha roto, donde han metido la mano. Este año hay 9 ascensos que se proscribieron, que no fueron promulgados, por lo menos en el dictamen de comisión de la comisión anterior, que por ahí, bueno, mañana se llama de nuevo a la reunión de comisión y veremos si están dispuestos a enmendar, si no que den alguna explicación. El año pasado no dieron ninguna explicación de haber bajado a 2 militares de los ascensos, y este año no dieron ninguna explicación de haber bajado 9 militares. Agravado eso, que por la ventana metieron 3 militares que no pasaron la Junta de Clasificaciones, que no fueron propuestos por su fuerza, que los incorporaron a instancia del Ejecutivo Nacional y que de ahí llega al Senado. Cosas irregulares, cosas que no tienen que ver con la tradición, con las normas, con el respeto a la institucionalidad, para llegar a clasificar, por ejemplo, para general lleguen los mejores, porque han pasado muchas clasificaciones, los distintos ascensos, han pasado muchos filtros, y que se llegue de esta manera y metiendo la mano de esta forma es una barbaridad. El año pasado, para que tengan idea de la salvajada que hicieron, hay 2 militares que los apartaron de los ascensos. 2 militares que habían sido testigos en el juicio de Vudú y de Milagro Sala, por haber dicho la verdad. Uno que estaba en casa militar, cuando Vudú, si usted recuerda, que fue denunciado por haber ido en un helicóptero particular a Necochea, a la inauguración de una obra, en un helicóptero de la empresa, que fue denunciado por la Agencia Anticorrupción por violar la ley de ética pública. Él, en su defensa, dijo que en ese momento no tenía ninguna otra forma de llegar si no era con ese avión o helicóptero particular. Consulta de la justicia a Casa Militar de ese momento, y este militar dijo que a esa hora, en ese momento, había disponible 3 helicópteros presidenciales donde Vudú tranquilamente podría haber ido. Por eso lo castigan y no lo hacen. Ahora, en el caso de Milagro Sala, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero para aquellos que no sabemos cómo es el procedimiento de presentación de estos pliegos para llevar claridad, digo, ¿cómo es? Tratemos de hacerlo bien sencillo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién presenta? ¿Quién propone la lista? ¿Quién tiene que autorizarla? ¿Y quién tiene poder de veto? Bueno, el que propone es la fuerza, el ejército, sí, o la fuerza aérea o la armada, que en base a un proceso perfectamente especulado, donde van a una junta de clasificación, donde tienen un montón de filtros propios, quienes califican son propuestos para los ascensos. Normalmente eso, salvo que tenga algún problema de derechos humanos, o ya ninguno, porque ninguno de los cuadros actuales estuvo durante la dictadura, o algún otro problema, pasaban del Ministerio de Defensa, los elevaba a la presidencia, y en la presidencia son elevados al Senado, y en el Senado se aprueba. Siempre ha sido así. Salvo este año y el año pasado, que han metido la mano y han hecho una cosa muy desprolija. Normalmente, aparentemente en estos 9 hay castigos por portación de apellido, lo cual es lamentable, es vergonzoso que se haga eso,
por la conducta de un padre, un tío, un antepasado, un abuelo, se castiga a su descendiente que no tiene nada que ver, o algunas otras causas que no sabemos, porque no dan explicación. ¿Pero eso puede suceder entonces en la comisión del Senado? ¿Quién está Eso ocurrió en la comisión del Senado. ¿Quién preside la comisión del Senado? Fernández Sagasti. O sea, ¿usted cree que fue entonces propio de Anabel Fernández Sagasti? Bueno, ella es la presidenta, es la que se prestó para todo esto, es la que es kirchnerista, responde a Cristina Kirchner y está asesorada por el Instituto Parte. En todos los casos da la impresión, Martínez, que finalmente hay un direccionamiento. Acá la novedad es que finalmente Cristina está dispuesta a aprobar la lista de ascensos. Lo que no queda claro es si en esa lista de ascensos van a meter por la ventana estos 3 casos que usted marcaba, que finalmente no han pasado el proceso de selección y que no contemplarían o no tendrían la capacidad para poder ser ascendidos. Con lo cual constituiría una nueva anomalía. Vamos a saber mañana. No sabemos porque no hablan, no dan explicación. ¿Cuál es la idea en la reunión? Está bien, ¿y eso se resuelve mañana? Eso se resuelve mañana en la comisión de acuerdo. ¿Tiene fecha para la sesión? Ellos tienen mayoría y donde van a hacer lo que ellos quieran. ¿Tienen fecha para la sesión del presupuesto? Si va a ser el miércoles o el jueves. Sería el miércoles, todavía no está convocado, pero sería el miércoles. Gracias por este adelante. Le mandamos un abrazo, un saludo. Gracias, senador Martínez. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Bueno, Graciela Ocaña ha hecho un pedido hace instantes, un pedido de comunicación, creo que es. A ver si lo podemos compartir. La diputada, validada por varios de los integrantes de Juntos, pidiendo la interpelación o que dé explicaciones la propia ministra Victoria Tolosa Paz de Desarrollo Social a propósito de todo lo que ya es público, harto evidente y bastante molesto, que es saber que el Estado está haciendo vilipendio del uso de recursos públicos, en este caso concediéndole a personas con capacidad contributiva planes sociales que deberían ser para otros. O a otros que están fallecidos directamente. O a otros que están fallecidos, que es más gravoso todavía. Sí. Graciela Ocaña, le paso al equipo de producción, ha hecho el planteo en el transcurso del día de hoy y está pidiendo la citación con... Ahí está. Bueno, perfecto, muy bien. Sí, lo que está pidiendo es que vaya a la comisión. Sí, a Victoria Tolosa Paz. A dar explicaciones. A la comisión, en la Cámara de Diputados, que es lo que corresponde. Por el potenciar trabajo. Sí, correcto. Hoy. Que son estas irregularidades por el cual Marijuán instruyó una investigación de oficio, ¿no? Sí, hizo una investigación preliminar y hoy presentó la denuncia oficialmente ante la justicia que recayó en el Juzgado Federal número 3 a cargo de Daniel Rafecas. Y vos sabés que en la denuncia, no sé si yo se le pasé a la producción el escrito, a ver si podemos mostrar lo que él cuenta acerca de todas las personas que habían recibido el plan Potenciar Trabajo, porque es increíble. Déjame buscarlo porque si los chicos no lo pueden poner, te lo cuento yo. A ver, en la página 3, ahí está, dice, como resultado del relevamiento efectuado por la AFIP sobre 1.383.279 casos, se obtuvo que 44.235 recibieron ingresos en los últimos 6 meses mayores a 2 veces el importe del salario mínimo vital y móvil. O sea, perdón, vamos desglosando porque si no nos perdemos. Más de 44.000 personas, dice Marijuán, que en el informe de la AFIP sostiene que además de un potenciar trabajo, recibían ingresos duplicando el ingreso del salario mínimo vital y móvil de 57.900 pesos. O sea que ganaban más de 115.000 pesos y así todo cobraban el potenciar trabaja. De esos, de ese 1.383.279, 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a 2 veces el importe del salario mínimo vital y móvil. O sea, 63.000 personas gastaban, o sea, bancarizadamente gastaban más del doble del salario mínimo, o sea, otra vez 115, 120.000 pesos, pero cobraban el potenciar trabaja de 18.000. Claro. Correcto. Esto prueba que tenían esa plata. Sí, que tenían el dinero. Claro.
De ese 1.383.000, 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales. O sea, esto es lo que conocíamos, pero ahora Marijuán lo especifica. Presentaron declaraciones de bienes personales, quiere decir que tienen bienes sobre los cuales pagan. No son personas que están caídas del sistema, a las que hay que tender un puente, a las que hay que ayudar. Este es en el único que hace una postilla, en la propia Tolosa Paz, porque dice, quizá en realidad son personas que tienen una moto y no por eso no les corresponde ahora que te voy a contar, porque sigue desglosando él. Pero bienes personales por una moto no se paga. Claro. Se paga arriba de los 6 millones. Quien hace una presentación de declaración de bienes personales tiene que tener un patrimonio superior a los 6 millones de pesos. Exacto. Está bien. Con lo cual el argumento... Es en el siguiente, cuando hablan de un bien. ¿Se acuerdan que hablábamos de una persona que tenía un bien? Ahí está. De eso estamos hablando. 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave. ¿Embarcación o aeronave? Sí. Con lo cual, vos fíjate que para quedar excluido del registro se suponía de personas que podrían ser beneficiadas con los subsidios a la luz o el gas. Si vos tenías o un barco o un avión, ¿no es cierto? O 3 vehículos, quedabas automáticamente excluido. Sin embargo, podías cobrar el potencial trabaja. O sea, podías tener un avión y cobrar el potencial trabajo. Exacto. O de hecho sucedió. Bueno, no es que eso es lo podía, que dice Marijuán. claro, lo que está diciendo Marijuán es, tenía un barco y cobraba el potencial trabajo. Lo que muy bien trae Lourdes, la AFIP. La AFIP le comunica a él. Le comunica al propio Marijuán. Y le comunica también al desarrollo social, en realidad, ¿no? Cuando ellos descubren las irregularidades. Sí, en realidad Zabaleta pide, para saber si hay inconsistencias o no, ¿qué dicen en el entorno de Zabaleta? No sabemos por qué la AFIP recién ahora da la devolución, podría haberla dado hace 2 meses. En cualquiera de los casos, independientemente si hay un pase de factura en el medio, esto es harto evidente de un sistema que no tenía ningún tipo de contralor ni tampoco auditoría interna. Claro. Sigue el desglose. De esa cantidad de personas que hablamos, 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad, o sea, casi un 0 kilómetro. Casi nuevo. O sea, esto es un escándalo. 10.000 personas tenían un vehículo, un automotor que habían comprado con menos de un año de antigüedad. No es un usado, es un vehículo casi 0 kilómetros o 0 kilómetros. Exacto. Entonces, pasemos en limpio, perdón. ¿Hay más todavía? Hay más, mira. Bueno, sigamos. Déjame. 835, Paulino, Eleonora, pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior. 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros. O sea, los anteriores quiere decir que eran monotributistas. Sí. De categorías superiores. Claro. Con un margen de facturación que da cuenta que es mayor a las dos... A las dos salarios mínimos vitales móviles, exactamente. Seguimos. 209 de esas personas poseen medicina prepaga o cobertura social. Bueno, eso... Eso, bueno, puede pasar. Una cobertura baja. 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los 6 meses de percibir la asignación. O sea, cobraban la asignación, pero compraban dólares. Claro, correcto. 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera. ¿Cuántos? 39.874. Una locura. Son titulares, reitero, de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera. Es decir, tenían una pizzería, tenían un negocio de ropa o... Sí. O sea, eran dueños. Eran dueños, claro, exactamente. Eran dueños. En cualquiera de los casos lo que debió ocurrir es que sí. tuvieran una tasa subsidiada, probablemente algún crédito para mejorar, pero eso es otro canal, es otro camino, Claro. no es el Ministerio de Desarrollo Social en ningún caso. Y no es el potencial trabajo y tampoco. mucho menos el potencial Ahora, trabajo. incluso Exacto. quizá alguno también tenía un campo. Dice explotaciones ganaderas. Claro, agrícola ganadera. Bueno, y lo Una último- chácara, Un digamos. titular de un campo cobrando un plan. Y lo último es lo que decía Paulino días atrás, que 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos. Bueno, en la Argentina votan los muertos, así que perfectamente pueden cobrar Esto un le subsidio a valió los también muertos. hoy una denuncia penal en Comodoro Pi a Fernanda Raberta Claro. por los muertos que aparecen en el plan potencial. Vos fijate, ¿no? Mi padre con 90 tiene que hacer una fe de vida para no ir al banco Sí. a cobrar, entonces yo tengo que hacerle el fe de vida, entonces como apoderado, bueno.
Todos los meses tenemos Sí. que justificar que está con vida para que cobrara la asignación. sí. Ahora, nadie en todo el estado inteligente o bobo que tenemos se dio cuenta que 2.800 personas habían muerto y que estaban cobrando una asignación. ¿Por qué me cargan a mí la irresponsabilidad y la falta de gestión del Estado? Ahora, igual te cambio eso. Yo no sé si nadie se dio cuenta que 2.870 personas estaban muertas. Yo creo que claro que sí se dieron cuenta y alguien estaba cobrando, digo, Cobraba. esto estamos hablando no de estamos hablando de un Estado corrupto, no un Estado Yo ineficiente. creo que no está la creo en voluntad. eso. No está la voluntad para darse cuenta. Porque si se quieren dar cuenta, se dan cuenta. Se dan cuenta con los monotributistas que viajan a Qatar, por ejemplo. Vos lo diste de ejemplo. Acá no está la voluntad de Por darse eso. cuenta y de hacer algo, de actuar en consecuencia, ¿no? Ahora, todo esto Porque hay alguien en el que se queda Sí. con esto en el medio. Pará, Claro. Y todo esto Obvio. estalla además porque se quedaron sin plata. Porque además tienen que hacer un brutal ajuste Exacto. y porque además tienen que también ajustar en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Están buscando la excusa desde el gobierno para hacerlo. Sí. Ahora, ¿esto ocurre desde hace cuánto tiempo? Porque el potencial nació en marzo del 2020, con la pandemia. La pregunta del millón es, definitivamente, como le preguntábamos a Arroyo, Sí. ¿cuánto hace que esta irregularidad se viene produciendo? ¿Cuántos meses malgastamos plata? Y después vino un planteo que ustedes hicieron, yo me quedé equidistante, pero algunos lo han validado, que es que, bueno, si finalmente se comprueban las irregularidades, lo que hay que hacer es, por parte de los beneficiados, además es devolver lo que cobraron sin que les corresponda. Y tener alguna sanción. Bueno, Ya- es que hasta en la denuncia penal que hace Guillermo Marijuán, Sí. responsabiliza a cada una de esas personas, estas personas que cobraron el plan potenciar. Pide que se investigue a esas personas que cobraron el plan potenciar. Pero no es solamente y las que se les personas. quite ese subsidio que Y es quien están les cobrando. entregó ese plan potencial a las personas. Porque vivo puede haber en cualquier lado del mundo. El tema es El quién, chancho. claro, quién le dio eso. Porque O nosotros... quien le da de comer, a mí ¿Sí? es quien le da de comer. Es que lo quién le primero. da de Y te diría comer. que el Nosotros le damos potenciar esa trabajo facultad a alguien, ¿no? es la punta del iceberg, porque hace algunos años discutimos las pensiones a los discapacitados, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Pagábamos, nos dimos cuenta que pagábamos pensiones Más de a 1 millón de discapacitados. personas. Que había como si pueblos fuese un país de completamente- posguerra. Claro. Había pueblos en los que había más discapacitados que habitantes. Exacto. Un pueblo Sí. en la provincia de Córdoba, puntualmente. Sí. ¿Pasa en el Estado este tipo de cosas? Bueno, evidentemente no hay voluntad de solucionarlo. Porque el Estado es de todos, la plata es de todos, no es de nadie. Y a nadie le duele. Exacto. Porque total, el que está siempre gasta la que no es de él. Sí, obvio. Bueno, Escandaloso. nos vamos a... Nos vamos al encuentro de Romina Winner. Sí, nos vamos...